En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, meus amigos, Deus abençoe. Hola mis amigos, que Dios los bendiga con la paz. Que la paz que Él me ha dado esté con ustedes también, en el nombre del Señor Jesucristo. Y para que usted tenga paz, garantice su paz permanente en su vida, para que usted, yo, para que nosotros garanticemos la paz de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que plantar la semilla que va a traer esa paz, la semilla de la palabra de Dios, la semilla de una vida, una conducta de acuerdo con la palabra de Dios. No sirve que la persona quiera ser religiosa y que no cambie su manera de sentir, de pensar, de ver las cosas de Dios. Ella tiene que aplicar su vida en la palabra de Dios y no contar con la gracia de Dios. No cuente con la gracia de Dios si usted vive en pecado. Si usted vive en pecado, cosechará del pecado los frutos del pecado. Es lo que dice el texto sagrado. Vea lo que está escrito. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él no se deja encarnecer, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre plantare, eso también segará. No hay manera, sea bueno o malo, sea religioso o no, no importa si usted lo merece o no. Lo que planta, cosecha. A lo que planto, yo voy a cosechar, de eso no tengo duda. Y esa es mi fe. Estoy seguro de que Dios está conmigo, porque estoy seguro de que estoy con Él. Yo planté mi vida en la tierra celestial del reino de Dios. Entonces yo siembro lo que está de acuerdo con la palabra, de acuerdo con la voluntad de Dios. Si yo siembro lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, que es la obediencia a su palabra, entonces yo cosecharé los frutos de la obediencia. Yo tendré paz. Sobre todo tendré paz. Paz conmigo. Sobre todo paz con Dios. Ahora, si yo siembro para mi carne, dice el texto, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, quien siembra el pecado, que es la semilla de la carne, quien siembra el pecado, quien siembra la corrupción, quien siembra la mentira, quien siembra el engaño, quien siembra la prostitución, adulterio, quien siembra una vida promiscua, va a cosechar esa vida promiscua en días futuros. No hay opción. Usted puede tener un placer inmenso en ciertos momentos, en una cama, con otra persona que no sea su esposo o su marido, solo que los frutos de ese placer de su carne se reflejarán toda su vida, hasta el día en que usted
se convierta a la verdad, se convierta a la obediencia a la palabra de Dios y abandone las semillas de la carne. Eso es lo que dice el texto. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, que es el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. Entonces, la garantía que tengo de que vamos a tener mucho éxito, ¿sabe por qué es? Porque hemos sembrado lo bueno, hemos sembrado de acuerdo con la palabra de Dios, hemos obedecido a la palabra de Dios. Y es obvio, si obedezco a la palabra de Dios, estoy en contra de mi carne, estoy en contra de mis deseos, estoy en contra de mi corazón. Pero es bueno, es mejor sacrificar nuestra vida y sembrar en el Espíritu Santo, hacer su voluntad, para que entonces cosechemos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, mi amiga, usted que está participando en este momento, está participando, y es obvio que debe estar pensando, está leyendo este texto y está pensando, ese es un texto divino, es la palabra de Dios, es un pensamiento de Dios, no es una historia, no es una novela, no es el libro de un gran escritor, no, ese es el pensamiento de Dios. Y yo le pregunto, ¿ese pensamiento es correcto o no? ¿Es correcto o no? ¿Es verdadero o no? Bueno, usted sabe que es verdadero. Nosotros sabemos que es verdadero. Porque yo, por ejemplo, en el pasado, yo planté, yo sembré en mi carne y de mi carne yo coseché lo malo. Disgusto, tristeza, angustia, depresión y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo aprendí la palabra de Dios, cuando tuve acceso a las sagradas escrituras, entonces yo comencé a entender lo que Dios piensa y a tratar de poner en práctica los pensamientos de Dios en mi vida. Es obvio, mi amiga, si yo obedezco la palabra de Dios, yo cosecharé los frutos de la obediencia. Es lo mismo que usted entra a la facultad, a la universidad. Usted entra a la universidad de medicina, por ejemplo. Usted se vuelve médico. Para volverse médico, un buen médico, usted tiene que tiene que poner en práctica las enseñanzas que le dio la facultad. ¿Sí o no? Lo que los libros de medicina, los libros técnicos, científicos de medicina le transmitieron. Si lo pone en práctica, usted es un buen médico. Ahora, si usted aprueba y se gradúa en medicina porque hizo trampa, porque mintió, porque engañó al profesor, usted hizo trampa para tomar posesión del diploma de médico de manera ilegal, mentirosa, fraudulenta. Claro que usted será un pésimo médico. Y ay de aquel que caiga en sus manos. Ay de aquel que caiga en sus manos. Si la policía no lo atrapa, las muertes que causará en la vida de las personas van a delatar que usted es un falso médico, un fake médico. Porque usted aprendió, pero no quiso poner en práctica. Así también es con la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios y no la practicamos, nos convertimos en fake cristianos. Eso mismo, un falso cristiano. Y es lo que más hay en este mundo, falsos cristianos, falsos profetas, falsos y más falsos.
¿Por qué? Porque oyen, conocen, toman conocimiento y hasta predican la palabra de Dios, pero no viven lo que predican. No lo viven. Entonces esas personas cosecharán los frutos de la carne, peor que los otros que no conocen la palabra de Dios, pero también cosecharán los frutos. Entonces pregunto, ¿la gracia de Dios le basta, mi amiga y mi amigo? Si usted planta lo que no sirve, ¿le va a garantizar la cosecha de cosas buenas? La gracia de Dios le va a garantizar que usted cosechará cosas buenas plantando, sembrando lo que no sirve. Claro que no. Dios no puede ser burlado. No se burle de Dios, no juegue con Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y la corrupción solo traerá disgustos, pérdidas, miseria, dolor, dolores de cabeza, depresión y a veces hasta suicidio. Porque la persona orgullosa no soporta ser avergonzada por los demás y entonces acaba matándose. Esa es la verdad. Su vida depende de usted. Su vida depende, no está escrita en la mano, no. Inclusive porque el manco, el que no tiene mano, ¿cómo tendrá su vida escrita? Su vida depende de su cabeza, de su inteligencia, de su razón. Y usted no necesita estar graduado, tener un curso académico para saber plantar. No, es solo poner en práctica lo que es recto, lo correcto, hacer lo correcto, y usted sabe lo que es correcto. Si no conoce la Biblia, usted sabe lo correcto, sabe lo que es suyo y lo que no es suyo. Y no basta querer ser bueno por un lado y por el otro querer aprovecharse de la persona más débil, más frágil. No, mi amiga y mi amigo, nosotros cosechamos lo que plantamos. Nuestro futuro, nuestro destino está en nuestras manos, no escrito en las manos, está escrito en nuestra cabeza. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, seremos bienaventurados. Si no obedecemos, seremos maldecidos. Eso está escrito. Hay bendición para los que obedecen y maldición para los que desobedecen. Usted elige su vida, yo elijo la mía y veremos la diferencia en nuestro día a día. Gracias a Dios. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedocom